Hola, ¿qué tal? Hoy día damos inicio a nuestra cuarta charla y el tema que veremos hoy es comparar un poco lo que nos entrega el estado de resultados versus la tesorería de la empresa. En otras palabras, de lo que llamamos resultado versus caja. Entremos al tema en cuestión. En el estado de resultados, nosotros tenemos los ingresos y los gastos. La diferencia entre ellos nos da los beneficios, lo que nos entrega el resultado de la gestión de la empresa en un periodo determinado. A su vez, tesorería mantiene los cobros y los pagos, y la diferencia produce la disponibilidad, es decir, la caja. Lo que vamos a hacer hoy día es hacer notar la diferencia entre los ingresos y los cobros y los gastos y los pagos. ¿Cuándo se produce el ingreso? El ingreso al estado de resultados se produce cuando se hace la factura. Ahí se marca el ingreso. Es lo que se llama ingreso devengado. ¿Cuándo se produce el cobro? El cobro se produce cuando el dinero está disponible en la caja o en el banco. Es lo que se llama fecha valor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ingreso es distinto al cobro. Por ejemplo, un cliente puede haber hecho la compra en febrero y nosotros cobramos recién en junio. Entonces ya son distintos. Nosotros el ingreso, ¿cuándo lo notamos? Cuando hacemos la factura, cuando le entregamos la factura al cliente. Y el cobro, ¿cuándo se produce? Cuando entra el dinero al banco, a nuestra cuenta corriente o a nuestra caja de fondos. Luego, el ingreso es distinto al cobro. Salvo que nuestras ventas fueran siempre al contado. Pero es algo que no siempre pasa. Gasto versus pago. ¿Cuándo se produce el gasto? El gasto se produce cuando se consume, no cuando se paga. ¿Cómo determinamos el consumo? Siempre hay un encargado de la bodega donde se guardan los artículos que están para la venta o las materias primas que tienen que ver con los productos. Siempre hay un inventario inicial, en el periodo se compra y al final tenemos un inventario final. Si uno realiza la siguiente operación, inventario inicial más las compras menos el inventario final, nos va a dar el consumo del periodo. En ese momento es cuando se produce el gasto. Por lo tanto, el gasto de ese producto es resultado de la diferencia de esa operación. Inventario inicial más compra menos inventario final. Por lo tanto, el gasto es distinto del pago. En otras palabras, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. No hay que confundir el estado de resultado con tesorería. Son cosas distintas. De hecho, el estado de resultado lo maneja el contador. Y la tesorería, la caja, generalmente la maneja el dueño de la empresa. Segundo, no hay que confundir los beneficios del estado de resultado con la liquidez, disponibilidad que tenemos en algún momento. Otra cosa, el beneficio antes de intereses e impuestos es independiente de cómo se ha financiado la gestión, es decir, es independiente de los ingresos, de los pagos, de los gastos, de los cobros, etc. Siempre hay que tenerlo presente. Ahora bien, esto nos conduce y nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo la empresa es viable? Bueno, vamos a decir que la empresa es viable si se cumplen 4 condiciones. Hoy día les voy a nombrar 2. 1, cuando los beneficios son positivos y suficientes.
Ya vamos a definir la suficiencia. Segundo, cuando la disponibilidad es positiva, es decir, los cobros son mayores que los pagos. Alguien decía por ahí, y con mucha razón, que el estado de resultado equivale al motor del auto y la disponibilidad de caja equivale a la benzina. Y yo creo que tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque si el motor falla, aunque tenga benzina, el auto no anda. Si el motor funciona y no tiene benzina, el auto no anda. Pero es de fácil solución. Simplemente hay que comprar benzina y el auto va a andar. El problema cuando se produce. El problema se produce cuando el motor falla. Es decir, cuando los beneficios no son suficientes. Aquí tenemos un cuadro resumen de todas las alternativas que pueden darse. Si ustedes se fijan, en el primer caso, el estado de resultado, los beneficios son positivos, la disponibilidad de caja es positiva, la empresa es viable. Segundo caso, los beneficios son positivos y tenemos caja negativa. Pero eso es un problema de gestión, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando con el encargado de tesorería y por qué se produjo un saldo negativo en ese periodo. Pero eso tiene solución. El problema es cuando el estado de resultado es negativo. Independiente que tengamos caja o no tengamos caja positiva, la empresa no es viable. Eso, por favor, siempre tenerlo presente. El estado de resultado es fundamental en la empresa. Tesorería es tremendamente importante, pero no es determinante. Bien, y eso es lo que yo quería conversar con ustedes hoy día. La charla es un poco corta porque quería dedicarme solamente a este tema, que les quedara claro estos 4 conceptos y no confundir el estado de resultado con tesorería. Bueno, eso sería todo por hoy y nos vemos en una próxima sesión. Cuídense y chao.